Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, S&P 500 y petróleo. Hoy es septiembre 19, son las 8 y 7 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comenzamos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. No tenemos nada agendado para el día de hoy, que pueda afectar directamente la operativa. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq en este momento 32.88, muy parecida a la del día viernes. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 27.88, también muy parecida a la del día viernes. El volumen está igual a los promedios, en este caso el micro de Nasdaq 255.000 transacciones y el micro del S&P 500 en 263.000 transacciones, ambos muy cercanos a los promedios. Entonces, una vez que hemos revisado el contexto, no tenemos noticia, la volatilidad está como el viernes y el volumen está igual al promedio ya en los contratos de diciembre. Ya tenemos el rollover en su totalidad. Los contratos de septiembre ya están vencidos, evidentemente. Entonces, bueno, vamos entonces a revisar el contexto de que revisamos el viernes, nuestras mediciones, de qué manera tuvo alguna continuación y qué podemos esperar para el día de hoy. Y comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Al momento del mercado estábamos por acá 8.15 en este movimiento acá en esta zona, intentando básicamente mantenerse encima del soporte de los 11.860. Era importante ver el acercamiento que podíamos tener a la mínima de la sesión y a un precio más sensible, que eran los 11.960, que era una zona de soporte relevante que había sido traspasada el día jueves. Fíjense entonces cómo el movimiento se mantiene siempre por acá abajo. En este momento no tuvimos quizás un acercamiento un poco más extendido a lo que estábamos midiendo o a lo que habíamos medido, porque la zona de resistencia estaba bien consolidada en esta zona. Fíjense que movimientos un poco que querían llegar quizás a esta zona fueron totalmente rechazados, pero la dinámica se mantuvo muy cercana siempre a esta zona y en muchas ocasiones manteniéndose como resistencia ya el precio de 11.860, buscando siempre el escenario 1, que era el más probable, con acercamientos lo más posible a los 11.754. Vean que esta zona consigue un poco antes de llegar a estos niveles de precio, consigue un rechazo, consigue una zona de rebote, en este caso, que este rebote lo lleva exactamente a testear un poco más tarde, ya al cierre de la sesión, los precios que ya habíamos medido desde la mañana como el precio de arranque de un escenario. Fíjense que esta consolidación acá queda bastante sin fuerza, y bueno, había vencimientos de contrato, vencimientos de opciones, una serie de factores de otros instrumentos que están relacionados con que evidentemente movieron o generaron este tipo de dinámica. Lo interesante de ver era que este escenario que estaba planteado para más temprano se genera simplemente al cierre del mercado. Vean como el precio de 11.960, fíjense que la máxima de la sesión, vamos a abrir aquí un poco más, quedó en 11.966.00, 6 puntos superior al nivel de precio sensible, y desde ese momento el precio arranca con mucha fuerza en el premercado, ha dado los objetivos que ya estaban medidos en función a la dinámica. Busca el soporte acá en los 11.860, retrocede un poco, al intento de nuevo falla y el precio corrió con mucha fuerza, dejando en este caso un mínimo mayor a los anteriores, y esto nos deja acá una expectativa porque el precio está en este momento entre máxima y mínima de la sesión del viernes, tomando en cuenta que el precio de 11.860, que era un precio importante donde estuvimos en el premercado del viernes, va a ser ahora nuestro precio en este caso de generación de escenarios o de toma de decisiones, en función a que básicamente está estructurado en la mitad de la cancha, y es el que ha hecho esta influencia acá. Dos intentos de soporte al fallo y ahora se convirtió en una resistencia interesante. Si vemos acá toda esta zona, ya tenemos acá resistencia, y hasta hace un momento en la sesión asiática era un soporte en este momento que ya fue dominado por el vendedor. Interesante ver que el precio está en la zona, o en la mitad de la cancha del vendedor. Entonces es interesante ver acercamientos acá a estos niveles de precio de 11.860, y el escenario de mayor probabilidad en este contexto es un fallo a esta zona y el retroceso con mucha fuerza
hasta los 11.754. Si este precio no soporta en este caso o no detiene ese retroceso, ok, vamos a tener un movimiento extendido que nos puede estar llevando a los 11.630 como una zona siguiente importante donde viene a testear un soporte, ok. Aquí en esta zona nace porque desde ahí generó un impulso importante que fue el último mínimo que ha dejado en los 11.630 en los gráficos de mayor temporalidad. Si lo pueden ver en el gráfico diario, se ve bien interesante. Ok, entonces fíjense que tenemos el precio en esta estructura o en este contexto. Ok, importante ver el respeto que pueda tener en estos acercamientos a esta mínima con ligeros pasos o ligeros neutralizaciones de mínimos acá con algunas mechas. Si por el contrario el precio emprende una fuerza en este acercamiento y tiene una ruptura y posiciona de nuevo el precio como un soporte, ok, vamos entonces a buscar quizás la máxima de la sesión con un movimiento de menos probabilidad, ok, que nos puede estar llevando a buscar los niveles de 11.960 como objetivo de este escenario y una extensión que sería neutralización de estos máximos de la sesión, ok, y buscar llegar hasta los 12.010 aproximadamente, 12.005, 12.008 por acá. Es interesante esta extensión si se llega a cabo y poder llevar hasta estos niveles de precio, ¿okay? Entonces este es el contexto que tenemos acá en Nasdaq. Fíjense que toda esta zona se ha convertido en una consolidación importante desde que rompió esto. Estamos acá, el precio está detenido, no, está oscilante. Vean el contexto, o sea, tenemos acá este movimiento, volvemos acá y estamos en este movimiento acá y podemos oscilar un poco más en función a lo que está haciendo el precio y lo que estemos viendo en este momento, ¿ok? Hasta que haga algo diferente, no tendremos una continuación con fuerza de este movimiento. Por otra parte, vamos a revisar el micro del S&P 500. Fíjense entonces que también al momento del premercado del día viernes teníamos unos precios súper interesantes. Ok, el precio en ese premercado acababa de fallar, o la apertura, mejor dicho, se generó por debajo de la máxima del día jueves, de la mínima, perdón, rompiendo rápidamente un soporte importante de los 3.900, 3.905, que una zona un poco amplia, donde consigue resistencia bastante evidente, que nos lleva a testear zonas de 3.880. Ok, al momento del premercado estábamos por acá de nuevo, en 3.815, 8.30, cuando estamos grabando, en un testeo ligero de esa zona otra vez. Y hasta ese momento lo que estábamos viendo era que ese precio estaba funcionando, como se los comenté en el momento del video. Ahora bien, había un escenario que si esto funcionaba en este caso, se los comenté, podíamos tener un rebote importante hasta la zona de los 3.900, testeando esto ahora como resistencia y generando el movimiento desde acá, ¿ok? Pero fíjense que un poco antes de la apertura americana, el precio llega a niveles un poco más profundos, a los 3.868. Vamos a abrir un poco más el gráfico. 3.868, ¿ok? Donde entonces el precio empieza un movimiento bastante errático y oscilante. Fíjense que desde este momento, desde este mínimo hasta este máximo que está acá, el precio queda allí encerrado toda la sesión, ¿ok? Y esto quiere decir, cuando me refiero no hay tendencias, que son movimientos laterales, evidentemente, ¿no? Entonces fíjense que este movimiento comprime el precio en una zona donde la mayor influencia estuvo entre estos dos niveles de precio. Fíjense que toda la dinámica se generó aquí. Esto era sobrepasos, volvió otra vez, sobrepasos aquí arriba, sobrepasos aquí arriba. Una dinámica o una estructura de precio un tanto errática en función a lo que estaba haciendo el precio. Sin embargo, entonces veamos que esta zona de los 3.868 funciona hasta ese momento como ya una zona rescatada de nuevo por el comprador, que es el que emprende este movimiento hasta los niveles de precios que habíamos medido en el premercado, ¿ok? Y fíjense entonces que la máxima en este caso quedó en 3.905, el precio que ya les había comentado desde el premercado del día viernes. Es interesante ver cómo este acercamiento acá, ¿ok? Se mantuvo siempre este movimiento como la máxima, y este acercamiento fue hasta el precio de cierre quedó en 3.903, exactamente la mitad del espacio. Era interesante ver que era el planteamiento que teníamos a primera hora de la mañana, ¿ok? 903, 902 por aquí. Desde este momento que se genera este escenario, un poco más tardío, en este caso en este premercado, se genera un movimiento rápido, ¿ok?
aceleración hasta los niveles de precio de 3880. Y funciona acá, se detiene un poco, esperando como ver si va a tener continuación. Sin embargo, se le imprime un poco más de fuerza en el retroceso hasta niveles de 3868. Otra vez el precio funciona como un soporte, detiene el precio por aproximadamente media hora, lo sube un poquito más acá y el siguiente movimiento falla con mucha fuerza. Fíjate que ahora exactamente ese precio es resistencia, llevándolo a neutralizar o a dominar, en este caso la mínima de la sesión, que había quedado en 3853, y dejando sobrepasos por acá. Y en este momento, justo en este momento, la lucha está allí en esa mínima, defendiendo la batalla se está llevando acá, y el comprador está defendiendo en este caso esos mínimos para generar algún movimiento interesante. Ahora bien, en esta estructura que tenemos ahora, tomando en cuenta que la máxima está en 3905, la mínima en 3853, también tenemos el precio en la lucha en el borde, exactamente en ese borde, y nos está dejando, entonces fíjense esto, si abrimos desde acá, que es el último movimiento, hasta este mínimo que está acá, ¿ok? Esta oscilación ha sido, o esta tendencia ha sido muy débil, ¿ok? Dejando quizás ligeramente los máximos menores a los anteriores y ligeramente el mínimo menor al anterior. Entonces esta estructura nos puede estar dejando, ¿ok?, un impulso importante que ya generó aquí un pivot de retroceso, y aquí lo está confirmando, que podemos tener acercamientos quizás hasta estos zonas de precio, y testeando esto. En esta zona yo todavía no tendría un movimiento claro hasta que evidentemente el precio no lo marque, ¿ok? Sin embargo, los escenarios están generándose o están planteados desde este momento en los extremos de esta zona. Si el precio falla con mucha fuerza, la mínima de la sesión, vamos a correr con bastante rapidez hasta los 3833, ¿ok? Que se los había dejado el viernes como un posible movimiento rápido. Bueno, aquí consigue un freno, evidentemente, yo lo vivo. Si esto corre hasta acá y este nivel de precio de 3833 no consigue soporte, vamos entonces a terminar llegando como una extensión del movimiento a los 3815. Si el precio por alguna razón se mantiene encima de esta zona e intenta llegar a los 3868, la única forma que yo vería este escenario 2 sería con la toma de este máximo de los 3870 aproximadamente, y el precio correría hasta los 3880 como objetivo de precio, y una extensión que nos puede estar llevando de nuevo a los 3900, dejando ligeramente, ok, un máximo menor a este anterior del cierre, y que sea consiguiendo el precio de cierre como un precio importante de resistencia, ok. Eso en función al SP. Veamos el contexto un poco más comprimido para que veamos. Venimos de por acá, el precio se osciló y está dejando ligeramente el mínimo hasta este momento. La lucha sigue allí. Vean como la vela ha sido reversada en este momento. Es muy probable que este movimiento nos acerque acá, pero aquí empieza un movimiento bastante errático, como sucedió acá, ¿okay? El petróleo, fíjense, interesante el petróleo. El día viernes también teníamos un movimiento súper interesante que nos estaba dejando con una mayor probabilidad de continuación alcista en función a esta estructura que estaba dejando, ¿ok? Sin embargo, había el escenario 2, fue el que corrió con mayor fuerza, y fíjense que el precio referencial para ese momento exactamente era el 85.96, y de allí partieron los escenarios. El que dominara ese precio iba a dominar, en este caso, la sesión. Fíjense todos los acercamientos, disculpen esto, todos los acercamientos que tuvo el precio un poco antes del premercado. Fíjense que tuvo un retroceso, esperó, buscó, y en el arranque que quiso dominar el precio, aquí empezaron los fallos, y aquí generaban los escenarios. El fallo de este precio nos generó un movimiento rápido, ¿ok?, hasta los 84.30, y posteriormente el precio quedó allí esperando. Fíjense que fue bastante también lento el movimiento del viernes. Desde este momento, fíjense, se creó un rango interesante, inclusive hasta el Asia continuó dentro de ese rango, hasta un poco de movimiento que intentó salir, consiguiendo de nuevo rechazo en esta zona, manteniéndonos siempre por debajo de este nivel desde la sesión americana del viernes, ¿okay? Y este fallo nos llevó rápidamente, ¿okay?, a testear los 83.00, que era el precio que estaba en este movimiento. Este fallo, fíjense que aquí, vamos a abrir un poco más esto aquí quedó como una ligera consolidación en esta zona, ¿ok? Se intentó frenar, se intentó quizás hacer un movimiento de reversión,
y el precio no logró mantenerse sobre los 83 y con mucha fuerza falla. Y el fallo nos está llevando ahorita en un movimiento entre estos dos niveles de precio importante que hasta ahora había dejado un pivot y lo está manteniendo. Si este rango puede soportar esto y hacer una reversión, vamos a testear entonces los 83. Aquí el 83 sería para mí hoy el precio importante en función a este contexto para tomar decisiones. Podemos tener acá un movimiento rápido que nos intente llevar a 83 y el fallo, había un escenario de menos probabilidad que continúe un descenso hasta los 81.28, lo veo menos probable en esta estructura. Sin embargo, en este swing que hay aquí, y se posicionan los 83, podemos tener rápidamente movimientos hasta el precio de cierre, que son los 84.99 o los 85. ¿Okay? Tomando en cuenta que la máxima de la sesión quedó en 86.17, la mínima en 83.85, y estamos en este momento por debajo de la mínima de la sesión, pero muy extendido, y esto está dando oportunidades de rebote o de retroceso a testear esta mínima. ¿Okay? Esto es lo que le traigo para el petróleo. Vamos a ver el contexto. El precio estuvo un poco en rango también, varios días, casi 2 sesiones. Vean acá esto. Y este rango, a la ruptura del rango, lo que hace es llevarnos de la misma extensión que teníamos ya del movimiento. Si lo medimos, vamos a ver si está igual, para ver qué podemos esperar aquí, hasta dónde podemos llegar. 81.28, ¿ok? Todo esto son mediciones exactas, el precio se mueve en armonía, recuerden siempre eso. Es todo por hoy, muchachos, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo, que nada nos sorprenda. Éxitos y nos vemos en la semana.